Bueno, muy buenos días para todos, para todas. ¿Quién está acá por corresponsabilidad? Levante la mano. ¿Y quién está aquí porque realmente, o sea, vio la información y le interesó venir a escuchar del tema? Listo. Bueno, y de los de corresponsabilidad, ¿alguien ahorita al escuchar sobre los temas les motivó de pronto más el tema o participar en las otras actividades? ¿Era alguien? Bueno. Bueno, la idea de esta sesión, me disculpan, es conversar sobre unos asuntos que son bastante importantes, ¿no? En el desarrollo dentro de la universidad, dentro de la vida profesional, la vida académica, y se relaciona precisamente sobre el tema de salud mental, ¿no? Muchas veces venimos escuchando que con la pandemia se ha aumentado, digamos, los problemas relacionados con la salud mental, y también nos parece importante mirar la salud mental sin estigma, ¿no? Generalmente hablar sobre situaciones de problemas de salud mental, sobre ansiedad, sobre depresión, sobre angustia, sobre dificultades que esto genera, digamos, para nuestro diario vivir, se convierte muchas veces en una situación de sentirse en riesgo, en miedo, de sentir temor a ser juzgados, a ser juzgadas. Y se trata de empezar a ampliar estos espacios para decir que no hay que estigmatizar, ¿no? Que hay situaciones y hay que verlo como esos son momentos, ¿no? Son momentos muchas veces en las que sentimos que no estamos en las condiciones normales como a veces veníamos o que estamos sintiéndonos diferentes. Y es importante que comencemos a hablarlo acá desde la universidad, de que no todo sea académico y de que sí obviamente influye el estrés de todas las actividades que tenemos que hacer normalmente acá en la universidad, pues que logremos comenzar a manejarlo o que logremos comenzar a hablarlo, a que si nos sentimos a veces agobiados, agobiadas, podamos conversar con nuestros colegas, que si hay la necesidad a veces de expresarlo, no sintamos, digamos, esos miedos. Entonces, también hablar sobre situaciones, digamos, que generan a veces esas circunstancias que nos hacen sentirnos a veces con las angustias o con las preguntas o con inquietudes relacionadas, por ejemplo, con situaciones de las diversidades, con situaciones sobre lo que se habla, violencias basadas en género, ¿no? Yo quiero que levanten las manos quien ha visto, se ha detenido a leer de los mensajes que han visto esta semana en los corredores. ¿Quién los ha leído? ¿No? ¿Quién, al menos uno o dos? ¿Quién se quedó pensando sobre algo de estos mensajes? ¿Sí? Que se haya quedado pensando como realmente reflexionando sobre esas preguntas que nos hacen, sobre esas informaciones. Entonces, esta semana se trataba un poco de eso, ¿no? De tratar de traer esos temas. Y hoy entonces tenemos la fortuna de contar con personas que trabajan en esos temas desde el área académica, el área investigativa, desde el área profesional, y que puedan también conversar, contarnos, conversar también con ustedes ante sus inquietudes que pudieran surgir, darnos desde sus experiencias de vida, profesionales, académicas, algunos tips, algunas informaciones que de pronto hoy esperamos que les dejen por lo menos curiosos y pensativos, pensativas sobre el por qué la importancia de estas reuniones acá. Entonces, les voy a contar quiénes nos van a acompañar en este momento. Está la profesora Lorena Kudris Torres, a quien le agradecemos mucho acompañarnos hoy en este espacio. Lorena es docente emérita de la Fundación Universitaria del Área Andina. Ella es investigadora senior y par evaluadora del MinCiencias. Es líder del grupo de investigación de pensamiento diverso, que tiene la clasificación A de Ministerio de Ciencias. Lorena es doctora en Ciencias de la Educación, es magíster en Psicología y especialista en Pedagogía de Docencia Universitaria. Es psicóloga y ha desarrollado investigaciones internacionales y nacionales en los campos de psicología clínica y educativa. Sus investigaciones se relacionan en temas del potencial humano, calidad de vida y de bienestar. Entonces, pues es muy grato tenerte acá, Lorena, y que nos puedas también acompañar acá
con las dudas o con las informaciones que tengas para el estudiantado. Tenemos conectada desde Bogotá a Valentina Andrade Bautista. Ella es estudiante de Derecho, es la representante estudiantil ante el Observatorio de Asuntos de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Es integrante del Grupo de Investigación Justicia Real para Análisis Jurisprudencial con Perspectiva de Género. Participa de la Secretaría Nacional de la Mujer, Géneros y Diversidades de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios y es integrante de la Mesa de Género de la Facultad y de la Convergencia Nacional de Construyendo la UN. También pues acaba de llegar, pero aprovecho, tranquila, muchas gracias. Está aquí también acompañándonos Mónica Pérez. Ella es psicóloga, magíster en psicología clínica con enfoque sistémico, experta en intervención de familias y ella es docente del programa de psicología de la Universidad Popular del Cesar. Y finalmente nos acompaña Paulina Góngora, perdón, es que yo la llamo es Gloria, entonces acá leí yo, pero ya la conocen, ¿no? Supongo la mayoría la conoce acá del campus. Ella es psicóloga social, terapeuta y docente, máster en educación, especialista en docencia e investigación universitaria y ha trabajado en proyectos de acompañamiento psicosocial dirigido a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de educación básica, media y superior. Actualmente ella está en el área de acompañamiento integral de bienestar universitario. Entonces, pues darles la bienvenida, aprovechar pues que escucharon, digamos, la experiencia que tienen, conocimiento, que de pronto inquietudes que puedan tener, que les surjan, que podamos hablar al respecto, porque pues tenemos que aprovechar que tenemos la experiencia de ellas. Entonces, bueno, en primera medida, a mí me gustaría pues saber, de acuerdo a la experiencia que tiene cada una de ustedes, ¿no? Como en el trabajo desde la academia, haber sido estudiantes, ¿no? De universidad, estar ya como docentes acompañando a estudiantado, ahora en líneas de investigación o a nivel profesional, ¿no? Me gustaría saber cuáles ustedes consideran que son, digamos, unos riesgos que se tienen, ¿no? En este proceso de estar en la universidad, digamos, riesgos en cuanto a manejo de niveles de estrés, ¿no? de depresión, de las mismas situaciones de cómo podemos tener un equilibrio entre la academia y la vida personal. Entonces, ¿cuáles creen que ustedes que son esos riesgos que pueden existir y cómo, digamos, podemos desde la misma colaboración que hay, ¿no? El cuidado mutuo, ¿no? Desde los colegas que identifican a alguien que de pronto no se está comportando en una situación normal, que bajó de ánimo, o de pronto que conversen cómo se les puede colaborar, ¿no? Como docentes, administrativos, nosotros desde nuestra posición como compañeros y amigos de clase, podemos estar atentos como en ese cuidado mutuo ante estos riesgos que existe finalmente de estar en la academia, ¿no? Entonces, les agradecería mucho si nos comparten y nos pueden dar tips y nos pueden comentar cómo es su experiencia en ese sentido. Muchísimas gracias, Lina. Muchísimas gracias a todas las personas que están haciendo posible este conversatorio. Muy interesante, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos. Hay diferentes riesgos que se presentan cuando los chicos se encuentran, sobre todo en los primeros semestres universitarios. Esto no quiere decir que no se presenten a lo largo de la carrera, pero los riesgos más altos se presentan desde primer a tercer semestre. ¿Por qué? Porque hay un tránsito, porque nuestros chicos están ingresando a las universidades, muchos siendo menores de edad. Es decir, chicos que se encuentran finalizando su adolescencia y también otros que se encuentran en la adultez emergente. Entonces, en ambos casos hay un tránsito. Y ese tránsito va a generar unos cambios porque obviamente cuando se sale del bachillerato y se ingresa a la universidad, hay muchos cambios a nivel académico. Entonces, el volumen de trabajo que ya van a realizar ustedes es considerablemente diferente a como lo tenían en el bachillerato.
deben empezar a adquirir tal vez unos hábitos de estudio y una planeación en la que no tenían. También van a hacer frente a asumir unos roles que permitan equiparar, cumplir con unos compromisos universitarios, con unos compromisos sociales a nivel de la familia, de los amigos, de tal manera que se genere un equilibrio, y esto no es fácil los primeros semestres. Resulta que a nivel nacional y también mundial, estudios que hemos desarrollado sobre comunicación familiar y rendimiento académico con estudiantes universitarios nos demuestran que el padre de familia se termina convirtiendo en un proveedor, pero no hace un acompañamiento emocional al chico. Entonces le dice, aquí te matriculé, tú respondes por la carrera. Te suplo unas necesidades, pero tú respondes por la carrera, y no hacen unos verdaderos acompañamientos. Luego, el joven que se siente bastante acomplejado por la cantidad de trabajo y de pronto no está teniendo ese desempeño académico óptimo, tiene en su cabeza una presión social de cumplir con un compromiso, de sacar adelante un semestre, y se siente de pronto hasta juzgado si no le está yendo bien. Luego esa comunicación familiar, que no es la más fluida, se termina convirtiendo en un factor de riesgo inicial. Y por lo tanto, los invito a ustedes a que si los papás no lo hacen, ustedes sí se acerquen y ustedes puedan comentarle a sus papás las angustias, el estrés, las tristezas que puedan tener, porque el joven universitario durante los primeros semestres se siente solo en el proceso y no tiene las habilidades comunicativas desarrolladas y la confianza para decirle a un docente, ayúdeme, no me está yendo bien, no estoy comprendiendo. Y muchas veces, y ese es un error grande, porque empiezan no comprendiendo los temas más sencillos, y cuando ya hay temas más complejos, la situación se vuelve inmanejable. Luego entonces comienzan también la pérdida académica. Muchos chicos experimentan en los primeros semestres soledad, síntomas depresivos, ansiedad, estrés. Y si eso no se maneja adecuadamente, puede llevarlos a un lado más oscuro, como de pronto no utilizar adecuadamente el tiempo libre, empezar a hacer otras cosas que los distraen de la parte académica, y algunos terminan consumiendo sustancias psicoactivas. Entonces el panorama es bastante complejo. ¿Y por qué decía más en este contexto? Si yo en estos momentos les digo que levanten la mano las personas que son del Caribe colombiano, ¿podrían hacerlo, por favor? ¿Quiénes son del Caribe colombiano, de los que están acá? Tan poquitos. Ustedes no son del Cesar, de La Guajira, del Magdalena, de Barranquilla. ¿Nada? Todos, bueno. Resulta que nosotros tenemos una particularidad, sobre todo departamento del Cesar, La Guajira y Magdalena. Y es que la tasa de absorción inmediata, es decir, el joven que sale del bachillerato y entra a la universidad inmediatamente, es más baja de la media nacional. A nivel nacional, por cada 100 estudiantes que finalizan un bachillerato, entra el 34%, es decir, 34 estudiantes. Pero en nuestro departamento del Cesar solo 30 entran. En Magdalena es peor porque solo 24 entran. Pero resulta que en el departamento del Cesar el 49% deserta, sobre todo en áreas de urbanismo, todo lo que tiene que ver con arquitecturas, con ingenierías, con ciencias exactas. Y hay muchos programas que tienen personas matriculadas en estos programas. Eso es grave porque ya tenemos una condición
muy compleja que hace que no podamos ingresar al sistema de educación superior y que la mitad se va. Por lo tanto, este proceso que se está haciendo acá es un proceso acorde que responde a que ustedes puedan permanecer en el sistema, a que ustedes puedan cumplir con éxito esas metas y que no desestimen estos espacios para expresar lo que sienten y que no desestimen buscar apoyo en el área de bienestar institucional con las psicólogas o la psicóloga que esté y puedan identificar a tiempo esos riesgos que hagan que no cumplan con un proyecto de vida, porque el hecho de que ustedes deserten hoy de una carrera no significa que van a poder iniciar otra y culminarla con éxito. Gracias. Ok, que se active. Es que lo de... Hola. Ok. Ay, sí, mejor. Ay, me está ahogando. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a la Universidad Nacional por la invitación. Bueno, respecto a esas situaciones como de riesgo, lo hablo desde mi experiencia en el programa de psicología. Conversando frecuentemente con los estudiantes, hemos encontrado como varias situaciones puntuales. Particularmente una situación que ha marcado mucho es que, por ejemplo, experiencias universitarias en relación a como constructos sociales de la forma de vestir de las chicas. Psicología es mayormente población femenina, por lo cual pues muchísimas mujeres tenemos en el programa. Entonces, por ejemplo, la forma de vestir es una de las situaciones que ellas sienten que son riesgosas para ellas. Ejemplo, usar minifaldas, shorts, blusas escotadas. Esto provoca, por ejemplo, comentarios, miradas morbosas quizás, incluso a mí me pasó. Una vez fui en una falda a la universidad y escuchaba comentarios de estudiantes, incluso de docentes mismos. Entonces, una situación que afecta muchísimo y que incluso las cohíbe de vestirse de la forma en que ellas consideran que se ven bonitas, que se ven femeninas, es ese, como el morbo que se genera a partir de, no solo de hombres, de mujeres también que dicen ¿por qué te pones eso? Eso se te ve muy corto, eso muestras mucho, etcétera. Entonces, creo que esa situación es muy común que ocurre alrededor de nuestro programa. Otra situación, por ejemplo, que ocurre es que como son mayormente mujeres también, muchas son mamás, ya son mamás. Entonces, ¿quién de las que están acá ya son mamás o son papás? Levanten la mano. Ok, hay varias. Bien, entonces tal vez se identifiquen con esta situación. Cuando son mamás y tienen la necesidad de estudiar y quieren estudiar para superarse, cuando tienen niños o niñas, es complejo, súper complejo. No se imaginan cuánto, bueno, sí se imaginan las que son mamás. A veces no hay con quién dejar a los niños, a veces hay que traer los niños a la universidad porque no hay quien los cuide, los niños se aburren, no tienen con quién jugar. A veces ese espacio que tenían destinado para ellos no lo pueden usar para jugar porque hay que estudiar. Entonces, sí, sería una buena iniciativa, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces sí son, digamos, situaciones que nos hemos encontrado. En temas, por ejemplo, de diversidad, de comunidad LGBTI, lógicamente en todos los escenarios y más en nuestras zonas costeñas, el tema de discriminación, de aunque no digo nada, miro raro, ¿sí? O hago el comentario, o con el otro compañero. Por ejemplo, también el tema de que a veces se le da mayor prioridad a hombres que a mujeres. Por ejemplo, he encontrado en otros programas que, por ejemplo, de educación física y ese tipo de cosas, que les dan como mayor espacio a los chicos, a los varones. Entonces me contaba que día una estudiante me dijo, estábamos en una clase de no sé qué cosa, taekwondo, algo así,
Y a los chicos le dieron prioridad para que pasaran primero y a las chicas les dijeron, no, ustedes allá a un ladito. Entonces son situaciones que son muy comunes en nuestros programas y que en el fondo son riesgosas, ¿no? Porque yo le decía, por ejemplo, bueno, ¿y qué hacen cuando tú preguntabas de herramientas que nosotros podemos tener? Y bueno, ¿qué haces cuando ese tipo de situaciones ocurre? Simplemente evito no ponerme faldas. Evito que si me pongo una blusa escotada me pongo encima un chaleco o una chaqueta. O un saquito o algo así, o si me miran raro porque soy trans, entonces no miro a los lados, sino que miro de frente. Entonces, son situaciones a las que tenemos que hacerle frente de una u otra forma y creo que estos espacios son propicios para eso, ¿no? Unos espacios donde más adelante podamos conversar frente a esas situaciones que ustedes mismos han sentido, ustedes mismas han sentido que han sido riesgosos para ustedes, para su salud mental, para su integridad, etcétera, y que podamos desde las universidades, desde los programas, generar campañas de sensibilización frente a diferentes situaciones, o al vestirme como quiero, al vestirme como me siento bien, al ser como considero que está bien ser, sin necesidad de recriminar. Entonces sí, mucha como pedagogía y sensibilización frente a eso. Gracias, profesoras. Vamos a escuchar a Valentina en Bogotá. Ella pues tiene la experiencia, como escucharon, del trabajo desde diversidades y también desde género. Entonces, Valentina, si nos cuentas también desde la experiencia en Bogotá y tu experiencia trabajando en estos temas, también cuáles son esos riesgos, ¿no?, en el tránsito que existe en las universidades, ¿no?, para jóvenes cuando están acá en las carreras. Valentina, cuéntanos. Gracias por acompañarnos de nuevo. Hola, buenos días para todos y todas. Espero pues allá quienes estén escuchando, pues podamos tener un espacio mucho más cercano. Espero visitar la sede muy pronto. Bueno, primero con respecto a lo del código de vestimenta, yo hablaba de eso con un profe que yo usaba un escote y me decía, es que no estamos en sede La Paz, porque pues acá en Bogotá hace frío, ¿no? Entonces yo decía, jue puerca, si yo estudiara en sede La Paz, yo andaría pelada y después de clase me iría para el río Guatapurí. O sea, yo... Pero entonces, ¿qué sucede cuando los mismos, digamos, como profesores generan ese tipo de comentarios? Entonces dirían, no, son comentarios de tal vez un viejito que es profesor, que todavía tiene machismos y sexismos en su entendimiento, pero entonces ya no son pedagogos que sirvan para la universidad, ¿sí? Ya no son personas que puedan realmente analizar una situación de aprendizaje sin este tipo de discriminaciones, ¿no? Entonces, es importante empezar como desde ahí, la posibilidad que tiene la docente y el docente de entender su situación de poder, de lo que él replica, ella replica, a partir de sus comentarios puede retroceder nuestro promedio académico, nuestras formas de aprendizaje. Eso para empezar. Lo siguiente tiene que ver con elementos un poco más estructurales. La academia y en ese sentido la Universidad Nacional tiene una forma muy particular eh, de, digamos, jerarquizar los estudiantes y los estudiantes, y es a partir del promedio académico, ¿sí? Entonces, entre más promedio académico tengas positivo, puedes inscribir con mejores docentes, puedes inscribir las materias que tú desees, etcétera, etcétera. Y esto se le denomina la meritocracia. Digamos que como representación estudiantil no estamos de acuerdo con la meritocracia, consideramos que el hecho de categorizar a todo el estudiantado como si tuvieran las mismas condiciones, ¿sí? Como si no viniesen unas personas de un colegio privado con un aprendizaje focalizado, con tutores externos, tal vez con un preuniversitario antes de ingresar a la universidad, que cuentan, por ejemplo, con un hogar que uno llega y ya tiene el almuerzo servido, que tiene computadores, que tiene celulares, que tiene internet. Eso, compararlo con una estudiante que efectivamente tiene que utilizar bus, bicicleta para llegar a la universidad, que no tiene los mismos tiempos, que incluso somos madres y como madres tenemos labores de cuidado que ejercer y dobles jornadas, entonces tenemos que estudiar, pero al mismo tiempo cuidar y al mismo tiempo profundizar nuestro promedio académico. Entonces, este tipo de análisis a partir de la meritocracia nos sirven para una sociedad que tiene desigualdad social.
Y cuando hay desigualdad social no podemos hablar de una meritocracia que realmente analice o evalúe las condiciones de las estudiantes y los estudiantes para poder tener una vida académica pues efectivamente integral. Y ya yéndome más dirigido a las violencias basadas en género y la salud mental, tiene que ver con cómo el egreso a la universidad superior, es decir, cómo nos vamos de las universidades, de las instituciones educativas, tiene sesgos de género, ¿sí? Para los hombres, uno egresa, efectivamente de manera general, egresan de la universidad por elementos de salud mental o porque ingresan a la vida laboral. Es decir, hacen un técnico en el SENA, entonces no hay necesidad de seguir estudiando, entonces egreso para seguir trabajando en distintos, no sé, técnicos o tecnólogos a partir de precisamente de este enfoque. Entonces, hacia los chicos hay un sesgo de género porque entonces entienden como mano de obra, como la posibilidad de que ingresen directamente a una posición laboral, ¿sí? Y efectivamente una situación de explotación. Para las mujeres es un sesgo distinto, ¿sí? Egresan de la educación superior porque son madres y efectivamente tienen dobles, triples jornadas de trabajo y no tienen un apoyo familiar para poderles garantizar que efectivamente sigan con su proyecto académico, ¿sí? Y además, por decidir tener este proyecto de maternidad, que es totalmente válido, totalmente integral, también egresan de la educación superior por violencias basadas en género, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cuando confían en la universidad, cuando confían en acompañamiento integral, cuando confiamos en que la universidad efectivamente tenga un proceso para atender nuestras violencias, nos generan revictimización, vulneran nuestros derechos, generan un montón, digamos, de escenarios de culpabilidad hacia nosotras que finalmente desistimos de la educación superior, desistimos de nuestro proyecto académico. Y esto se replica en todas las sedes de la universidad. Estos no son inventos de la representación estudiantil, estos son datos que efectivamente se han analizado en el observatorio en cómo este tipo de violencias han introducido al egreso de las estudiantes. E incluso aquellas profesoras que han tenido alguna circunstancia de violencia basada en género por parte de sus colegas o por parte de un administrativo, pues tengan que desistir de seguir con su contratación laboral, ¿sí? Entonces, es importante entender cómo la institución tampoco se está preocupando de una manera estructural en cómo este tipo de elementos puede atacar la continuación del proyecto académico en las estudiantes y los estudiantes. Y ahora otro elemento que no sé si sucede tal vez de manera tan directa en sede de La Paz, pero en sede de Bogotá es una problemática, digamos, como diaria, y es el consumo, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo en prohibir el consumo. Yo no considero que una institución pedagógica, una universidad, hable sobre políticas prohibicionistas del consumo, porque a fin de cuentas el consumo es un proyecto, el consumo es una posibilidad de poder ingresar a un sinnúmero de experiencias en la vida juvenil. Pero ¿qué pasa cuando este consumo no es consciente, no es informado y no es efectivamente acompañado? ¿Sí? Estamos hablando de un consumo casual, obviamente no estamos hablando de adicciones, de que efectivamente generan un retroceso en la vida juvenil o en el proyecto de vida en general, sino este consumo casual que generamos a partir de una experiencia o un compartir con nuestros compañeros y compañeras. No considero que la universidad tenga que tener una política prohibicionista como la ha tenido la sede de Bogotá, que lo que decide es cerrar la universidad, cerrar las porterías, cerrar los edificios, cerrar los baños, para que efectivamente las personas no consuman dentro del campus. ¿Cuál es el mensaje? No les interesa que consuman, les interesa que no consuman en el campus, que es distinto. Entonces, consuman, salgan de la clase a el bar que queda al frente o en la esquina de la universidad, pero dentro del campus no, porque estamos hablando de la institución y esa institución efectivamente no tolera el consumo, etcétera, etcétera. Eso no responde a las problemáticas estructurales y profundas en lo que son el consumo, ¿sí? Entonces, no sé si en sede de La Paz ocurra, pero efectivamente en sede de Bogotá hemos estado realizando charlas en torno al consumo consciente y responsable y en reducción de riesgos y daños. Porque, ¿qué pasa? Entonces, las personas que estamos en primeros semestres consideramos, claro, el nuevo ingreso a la vida universitaria, empezamos a consumir alcohol, marihuana, otro tipo de sustancias psicoactivas, pero efectivamente no nos informamos sobre los efectos que tienen nuestros cuerpos. Y ese es el problema. Entonces, es un consumo desmedido, es un consumo desinformado, es un consumo que tampoco le interesa a la institucional
poder evaluar, poder analizar de cómo afecta a nuestros cuerpos, de cómo afecta a nuestro proyecto académico. ¿Sí? Entonces, eso también es importante entenderlo porque efectivamente algunos tipos de sustancias psicoactivas profundizan los deterioros a nuestra salud mental e incluso potencializan las violencias basadas en género. ¿Sí? Eh, por ejemplo, a los chicos les enseñan que efectivamente hay que emborrachar a la compañera para poder acceder sexualmente a ella. Esto claramente es una violencia sexual, ¿sí? Es la cultura de la violación instrumentalizándose a partir de un consumo, instrumentalizándose a partir de un espacio juvenil, pero que efectivamente hemos evaluado. Entonces, por eso es tan importante que en Sede La Paz hablemos sobre la posibilidad de hablar de un consumo responsable, de un consumo que pueda prevenir los riesgos, de un consumo que pueda prevenir la afectación y los daños a nuestros compañeros y compañeras. Eso también es un elemento importante que después vamos a analizar en las siguientes preguntas. Otro elemento muy, digamos, como elemental es todo lo que tiene que ver con la flexibilización académica para las maternidades y las paternidades. ¿Sí? Efectivamente, en C de La Paz tenemos un gran porcentaje de madres y padres que están en el plantel estudiantil y por eso es importante entender que hay que tener una flexibilización académica. ¿Sí? No es lo mismo un estudiante que no tiene hijos, que no tiene hijas o que incluso no genera cargas de cuidado como lo es cuidar a el abuelo que está enfermo o nuestra madre que tiene algún tipo de padecimiento de salud, etcétera, etcétera. Todo eso claramente que va a disminuir nuestro promedio académico, claramente que va a disminuir nuestro tiempo para realizar los trabajos, nuestro tiempo para poder reunirnos, nuestro tiempo para poder leer los documentos que nos dejan en los currículos académicos. ¿Y por qué la universidad no lo reflexiona? Porque la universidad no analiza estos estándares que reducen precisamente nuestro tiempo y nuestras jornadas de estudio. En Sede de La Paz, que es digamos, una sede tan focalizada en este tipo de situaciones, la idea no es disminuir el acompañamiento a las maternidades y las paternidades, sino todo lo contrario, porque no estamos hablando precisamente de zonas de lactancias, de jardines, que incluso los tenemos en la sede de Medellín. En la sede de Medellín hay un jardín para que las estudiantes y las profesoras que tengan bebés de primera infancia puedan dejarlos mientras ejercen precisamente sus labores de trabajo o sus labores académicas. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y otro digamos, elemento indispensable para pasar a la siguiente pregunta y terminar la palabra, es lo que tiene que ver con la infantilización de la salud mental, ¿sí? Yo recuerdo que cuando estaba en segundo semestre, yo me pegué una enculada de un man. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces, estaba yo en un ciclo de violencia, ¿sí? Entonces, a lo que le decimos encularse, a lo que le decimos estar tragada, esos son elementos de dependencia emocional que nos infantilizan, ¿cierto? Entonces, yo accedí a una escucha, que es como un espacio psicológico que hay al interior de la universidad, y yo expresé precisamente todas esas circunstancias que no es mentira, estaban disminuyéndome mi tiempo de proyecto académico, no podía leer, no podía hacer nada porque sentía una dependencia emocional y me sentía culpable todo el tiempo. ¿Y qué me dice la psicóloga en su momento? Y es como, ay, es que usted va a permitir que ese mancito le reduzca su vida académica. Y obviamente en ese tiempo, pues claro, yo tenía 18 años, no tengo, digamos, como la misma experiencia, no tengo el mismo conocimiento al que tengo acceso al día de hoy, y por eso es tan importante hablar cómo somos vulnerables en los primeros semestres también. Y entonces me doy cuenta de cómo el acompañamiento universitario, el acompañamiento institucional infantiliza nuestra salud mental, infantiliza los ciclos de violencia, infantiliza las violencias basadas en género, infantiliza un sinnúmero de elementos que como juventud tenemos todo el derecho, y es totalmente válido, de poder decir, me está deteriorando mi proyecto de vida, me está deteriorando mi salud mental, y por lo tanto ustedes como universidad tienen el deber de corresponder a mi acompañamiento y proteger mis derechos, ¿sí? Entonces, esos, digamos, son a grandes rasgos como algunos elementos que no se están teniendo en cuenta en nuestra universidad, incluso entre compañeros y compañeras de clase, que efectivamente profundizan las violencias basadas en género y profundizan el deterioro de la salud mental. Eso como para finalizar esta pregunta pequeña. Efectivamente no tengo tantos elementos técnicos porque considero que como juventud nos entendemos y nos comprendemos más desde lo habitual, desde lo cotidiano, desde las experiencias que nos atraviesan, y creo que eso es mucho más importante y mucho más cercano a la realidad. Gracias.
Gracias, Valentina. Bueno, acá digamos como que también en el espacio se quería compartir, por ejemplo, esta experiencia de Valentina siendo representante estudiantil, ¿no? En Bogotá, también un poco para que ustedes pues conozcan también la perspectiva de alguien que está en la sede y que también Valentina como representante pueda más adelante tal vez conocer la perspectiva desde acá, ¿no? Y desde el Cesar. Y precisamente es Gloria quien ha venido trabajando en el área de acompañamiento integral y puede también comentarnos cómo es de su experiencia ya a nivel acá de la sede, ¿no? Cómo es el acompañamiento, las necesidades y a partir de eso podamos entonces construir también acá con las profesoras desde su experiencia cómo sería ese acompañamiento, digamos acá a nivel local, a nivel regional y desde la perspectiva que existe aquí. Hay unas preguntas, digamos, creo que ya el público, aquí alguien dijo yo quiero hablar más adelante, entonces yo quiero es que Gloria también pueda responder eso frente a su experiencia acá y tal vez debido al tiempo y eso podemos abrir también a las inquietudes y a la perspectiva de ustedes acá para complementar estas respuestas iniciales. Entonces, Gloria, gracias. Bueno, con los buenos días para todos, todas y todes. Yo quiero utilizar una frase y es que lo que siento es que no ponemos estos temas sobre la mesa. Y he estado observándolos durante la intervención de mis compañeras y es evidente, ¿no? Entonces, cuando nos llaman, hablan sobre lo que sentimos, sobre las violencias de género, metemos la cabeza en el celular, conversamos con el compañero, damos la espalda al auditorio que está hablando sobre estos temas. Y es más o menos lo que yo siento que nos pasa en la región. Hay una invisibilización enorme sobre lo que son las violencias de género. Están totalmente, hay unas que son muy naturalizadas, lo que por acá decía la profesora Mónica, y que está relacionada con ese estereotipo que deben cumplir las mujeres o los hombres. Está invisibilizado todas aquellas violencias que tienen que ver con la discriminación, el comentario, el chiste machista. Eso parece que pasa ahí como tan natural y no pasa nada, pero sí pasa, sí tiene una afectación emocional. Y siento yo que el tiempo de pospandemia nos ha dejado también en una sensibilidad muy alta. En pandemia nos dijeron que tuviéramos un distanciamiento físico, ¿recuerdan? Mantenga el distanciamiento social, perdón. Nos decían mantenga el distanciamiento social. Y eso yo creo que nos causó como un cierto temor de estar con otros o con otras personas. Bien, número uno, ¿qué tanto nos sabemos relacionar con otras personas ahora que estamos después de pandemia? Pero también estar en este aislamiento nos llevó no solamente a estar en casa, sino también a encontrarnos con todas esas problemáticas o con esas violencias que hay en el ámbito familiar, con todo eso que no habíamos resuelto. ¿Y qué nos pasó con eso? ¿Nos hicimos cargo o seguimos como cargándolo? Pero también nos llevó a aislarnos con nuestras sombras también, con todo lo que en nuestra trayectoria de vida, por ejemplo, no hemos elaborado. Y entonces ahora tenemos que salir a la presencialidad y decimos que estamos bien. Cuando yo muchas veces converso con algunos de ustedes, con las personas del grupo Promotón de Acompañamiento Integral, nos preguntábamos, cuando decimos que estamos bien ¿o qué significa estar bien? Es estar bien, ¿qué es lo que quiere mostrar hacia afuera? ¿Qué es lo que nos han dicho que debemos mostrar? Que siempre estamos felices porque además somos del Caribe y entonces tenemos que estar contentos siempre, ¿sí? O si no somos amargados o amargadas. O lo otro que también tenemos que tener en cuenta es que tanto tenemos una escucha empática. Hasta dónde realmente nosotros estamos escuchando sin juicio lo que nos pasa. Entonces a veces cuando llegan los estudiantes o las estudiantes a primera escucha y los escucho yo totalmente ya al tope y les digo, hey, pero ¿qué pasó? ¿Con quién hablas de esto? Pues con nadie, porque tengo miedo de que me juzguen. Entonces hasta dónde otra vez el estereotipo de que tengo que estar bien. Sí, además son todas aquellas expectativas que se le ha puesto a un estudiante de la mejor universidad de Colombia. ¿Sí? Hasta dónde es estar bien, ¿qué hay detrás de ese estar bien? Entonces yo creo que algo que nos está pasando es que no estamos hablando de eso, estamos colocando un caparazón como una armadura de decir que estamos bien, que realmente no pasa nada y no le estamos dando paso a permitirnos sentir
abran de lo que estamos sintiendo y a permitirnos también darnos cuenta que estamos en unos espacios donde realmente estamos muy vulnerables desde todo el tema de las violencias basadas en género. Ya con eso. Bueno, muchas gracias también, Gloria. Queremos entonces abrir un poco a preguntas, de pronto algunas inquietudes que les puedan surgir, comentarios, de pronto aprovechar también aquí si quisieran alguna información. Entonces creo que aquí ya hay una pregunta, si quieres pasar. ¿Se escucha? Listo. No, lo único que yo me gustaría era hacer es un tejido por lo que mencionaron y también lo que resalta Valeria, era un poco sobre la cultura de este gran territorio, la diversidad que en ello compete y las diferentes procesos culturales que se llevan y se desarrollan alrededor de toda la región Caribe. El proceso de significaciones, los apartados de los lenguajes, de cómo nos expresamos, ahí hay cosas por qué tocar y dónde tocar. Primero está en el apartado de cómo nos ve la institución como estudiantes. Primero está el discurso de que somos los estudiantes de la mejor universidad de Colombia y ya nos están imponiendo una expectativa y que no solamente se resalta en la institucionalidad, sino también en nuestras casas. Si perdemos una asignatura, si perdemos o perdemos un parcial, un 3 es malo, un 2,5 es malo, todo el capitalismo en su máxima expresión y el occidentalismo. Un poquito a poner a entender un poco las dinámicas culturales de la región. También está por el apartado del consumismo, que gracias y más porque está la directora de Bienestar Universitario, Valeria lo mencionó, Valentina, disculpen, es que aquí se han dado diferentes aspectos y dinámicas respecto al consumismo en su máxima expresión y analizarlo desde la recomendación por parte de un estudiante y que es representante o fue representante, es representante, pues nos ayuda a nosotros un poco a analizar todo este panorama. Además, yo estaba tratando de analizar un poco sobre lo que mencionaron sobre ser madre y ser padre. Aunque no lo soy, he tratado de ponerme en el punto porque he sido parte de ese apartado de escuchar a mis amigas que son madres y escuchar a mis amigos que son padres. La institucionalidad, como el sistema modular, tiene un gran reto y es entender un poco esto. Si bien el sistema modular está pensado en que los estudiantes tengan una maniobra de meterse desde su sentir que quieren entender y que quieren estudiar y que quieren aprender en toda su malla curricular, también el sistema pedagógico de la Universidad Nacional de Colombia, sede de La Paz, que se está apropiando aquí, tiene un reto referente a la diversidad, referente a las oportunidades. Ser madre, ser padre, ser gay, ser bisexual, ser transexual, ser transgénero es difícil, ¿cierto? Entonces, referente a eso, es un llamado a que nos pongamos un poco en la forma y la manera de cómo nos expresamos y en el lenguaje que usamos, a entender que hasta en el mismísimo expresión de que, ahí abro paréntesis, cuando dijeron sobre de que se espera que nosotros emborrachemos a las mujeres para poder acceder a un asunto sexual, pues aquí también se maneja, y es que hay un discurso de decir que vamos a sacarla a comer salchipapa, a comer perro caliente, y si no, pues me tiene que pagar de una forma, alguna manera. Y asimismo se ha comenzado a normalizar esos aspectos y que la gente se ríe por parte de memes. La cosa es, ¿nos estamos riendo porque es algo que nos está gustando, o nos estamos riendo porque es algo que nos está afectando a nosotros y nos está incomodando saber la realidad? Gracias. Ahí, referente a alguna pregunta, ¿qué retos desde la institucionalidad, desde bienestar universitario y también como nosotros deberíamos abordar y que tengamos para poder esas cositas que están normalizadas?
Dentro de los retos que tenemos se encuentran el poder desde la institución ofrecer unos servicios a la demanda que existe. Ustedes no tienen ni idea la cantidad de estudiantes que requieren ayuda psicológica por diversos temas. Y desafortunadamente en Colombia no solamente es un tema de las universidades, sino también de las instituciones educativas. Hay pocos psicólogos para atender estas demandas. Por lo tanto, desde muchas universidades en Latinoamérica hemos implementado hacer intervenciones en líneas, hacer también intervenciones autoguiadas y la intervención normal que se hace, la tradicional que se hace en la universidad face to face. Por lo tanto, creería que es necesario que más universidades puedan implementar este tipo de programas para empezar a reducir esa sintomatología, ese malestar psicológico que puede presentarse por diferentes causas y mejorar la salud mental de los estudiantes universitarios. En estos momentos yo hago parte del programa Yo Puedo Sentirme Bien. Es un programa al que me invitaron a colaborar desde el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz de México, y se hace detección y tratamiento por internet de sintomatología depresiva y ansiosa común en estudiantes universitarios de Latinoamérica. Ese ensayo clínico que estamos haciendo, a través del cual ofrecemos las 3 intervenciones, ha permitido que podamos llegar a más de 10.000 estudiantes en menos de 6 meses. Quiere decir que se han logrado disminuir también las consultas y sobre todo el tema de la identificación sobre el riesgo en el comportamiento suicida, que es también bastante común, sobre todo cuando se presenta sintomatología depresiva, ha logrado disminuir. Y lo más complejo que hemos podido tener en ese ejercicio profesional es que los jóvenes puedan identificar que cualquiera de las 3 intervenciones son eficientes, son eficaces para su problema. Entonces, creo que también podría pensarse desde la Universidad Nacional de Colombia en hacer este tipo de intervenciones para llegar a toda la población. Ok, bueno, retos muchísimos dentro de las instituciones. Tratamos de todas estas situaciones que aquejan a nuestros estudiantes, ir dándole como solución en la medida de lo posible, ¿no? Desde la experiencia, insisto, porque desde ayer es donde puedo hablar, en nuestro programa estamos promoviendo una iniciativa que se llama Centro de Atención e Investigación en Psicología, y lo que ahora estamos potencializando como programa de psicología es la atención psicológica, no valga la redundancia. Entonces, desde ahí nos hemos dado cuenta cuánto ha crecido el número de estudiantes que piden una asesoría psicológica, que piden una atención psicológica. Entonces, pienso que esa es una línea importante de la cual podemos empezar a trabajar. Sé que pues desde acá se viene trabajando, pero desde la experiencia les puedo decir que poder encontrar un profesional del área de psicología que te pueda escuchar cuando hay situaciones, como decía Gloria, que tú no se las cuentas a nadie, situaciones familiares que te aquejan de manera importante porque te afectan a nivel académico, a nivel personal, en todos los ámbitos de tu vida, y que puedas encontrar a alguien a quien poder contarle y que te pueda orientar. Creo que esa es una forma de ir dando respuesta a todos estos retos que tenemos.
Bueno, yo creo que los retos son muchos. Yo creo que los retos arrancan en que esto no es un asunto de bienestar universitario. Yo creo que los retos arrancan en que cada uno de nosotros y de cada uno de ustedes que están acá se den cuenta que los temas de salud mental, de convivencia, de violencias basadas en género es de todos y de todas. Y es que todos hacemos comunidad. Esto no es de una psicóloga o de un director de bienestar universitario. Esto se trata de hacer autocuidado también, de hacer cuidado mutuo, de nuevamente abrir esa escucha empática, ese observar sin juicios, ese ver más allá de lo que la apariencia está mostrando. Entonces creo que los retos son muchísimos porque tenemos que articularnos, número uno, con la academia, ¿sí? Porque detrás de lo académico puede ser una excusa para impactar la vida de una persona, pero para impactarla de manera positiva o negativa. Entonces, como yo desde la academia no solamente enseño lo disciplinar, sino también enseño cómo me relaciono con otros, cómo incluyo a otros, cuáles son las dinámicas que se hacen desde el aula, ¿no? Desde lo institucional es bien importante que tengamos en cuenta que la educación no se hace con ladrillos, obvio. Necesitamos tener buenos espacios porque pues trabajar con una gotera encima es muy difícil, ¿sí? Pero la educación se elabora desde las personas. Y entonces ahí un poco el llamado también es para cada uno de ustedes porque finalmente esto es por ustedes, con ustedes y para ustedes. Entonces, ¿por qué no vincularnos a lo que hacemos desde las áreas de bienestar? Muchas veces para nosotros un taller de salud, un taller de acompañamiento integral, un taller de cultura se vuelve una excusa para acercarnos a ustedes. Pero también nos preguntamos qué pasa cuando ustedes están en el día a día y se dan cuenta que alguno de ustedes está mal, no está bien. ¿Se acuerdan? Él está bien y no está bien. ¿O qué pasa cuando vemos que hay discriminación con alguno de la población LGTBIQ+, cuando hay violencias entre una pareja y está ahí frente a nuestros ojos? ¿Qué nos está pasando ahí? Entonces yo creo que el compromiso es que nos demos cuenta que esto no es de un departamento de bienestar. Sí tiene que haber una apuesta institucional donde se brinden las garantías para que los programas estén hechos. Aquí hago un paréntesis, yo hice una investigación y publiqué un artículo sobre acompañamientos universitarios, hice un modelo de cómo debe ser el acompañamiento universitario y cuando vine a presentar mi entrevista para este cargo y miré el modelo de bienestar universitario, dije, wow, esto es maravilloso, esto fue lo que yo escribí en mis trabajos de grado, esto fue lo que yo escribí en mi capítulo de libro. Entonces creo que el modelo está ahí puesto, no hay que cambiarle nada, hay que contextualizarlo obviamente, ¿sí? Porque eso no significa que sea una receta de cocina. Entonces ahí necesitamos esa apuesta institucional, pero esas apuestas institucionales no sirven de nada si nosotros no tenemos una conciencia de lo que nos pasa y no generamos una cultura de autocuidado. Hacer énfasis en trabajar sobre el riesgo cuando empezamos a sentirnos mal. Los problemas de salud mental son como un monstruo que te va devorando poco a poco, que se va creciendo y se va volviendo inmanejable. Cuando comiencen a sentirse mal, a sentirse bajoneados, como dicen ustedes, a que tienen entre comillas la depre, pero que en el fondo tienen unos síntomas claros de los criterios diagnósticos para una depresión, busquen ayuda, hablen con sus amigos y también aquí los pares juegan un papel muy importante. Si yo veo que mi amigo, que mi amiga no está durmiendo bien, que está irritable, que ha tenido unos cambios de comportamiento, debo acompañarlo. Porque también es cierto que cuando uno tiene un problema de salud mental, uno no busca ayuda, porque no se siente con ánimos de hacerlo, así de sencillo. Pero si yo estoy viendo que mi familiar, que mi amigo no está bien, debo acompañarlo en el proceso y de alguna manera conseguir que busque la ayuda. Y eso hace parte del autocuidado. Pero trabajar sobre esos niveles iniciales es mejor porque va a hacer que se evite un trastorno como tal psiquiátrico
que va a tener unas complicaciones y unos manejos más complejos. Entonces, es importante que no dejen que la salud mental se afecte de manera significativa. Bueno, antes solo de pasar la palabra a Valentina, que quería aprovechar que me están acá pidiendo la palabra hace bastante y es un estudiante de la sede, me gustaría darle la palabra porque tal vez va a hablar pues de este tema y ahí Valentina también desde su experiencia como representante estudiantil puede retomar la pregunta respecto a cómo lo hacemos, digamos, a nivel estructural, cómo cambiamos a nivel estructural desde la institución. Entonces vamos a escucharlo y ahí le pasamos luego la palabra a Valentina y también les cuento desde la institución, digamos, qué cambios o digamos qué avances se espera realizar a partir de la institucionalidad. Bueno, antes de comenzar, agradecerles a cada uno de ustedes por la presencia y tocar el tema principalmente que llama la atención y es curioso, es saber que hay muchos estudiantes que a partir de los 3 semestres, como muy bien se dice, entran en un bucle emocional, ¿sí? Porque hay unas sobrecargas ya establecidas dentro del conjunto social, dentro de tu entorno familiar, y esto hace que llegue a suprimir esas emociones que se tienen establecidas y poder expresarlas dentro del contexto académico nos hace llevar a que o pensamos o estudiamos o nos ponemos a pensar de que tenemos sobrecargas dentro de nuestra espalda o venimos a la universidad, pero cuando llegamos y llega la noche decimos por qué estamos estudiando eso, lo estamos haciendo porque queremos o porque hay una presión social de nuestra familia. O también un tema muy importante sobre la diversidad, porque estamos en una cultura donde estigmatizamos personas diferentes, es decir, personas de otro sexo, donde hay mujeres que se besan con mujeres, hombres que se besan con hombres, y como estamos tan acostumbrados a ello y venimos a la universidad, donde es la parte donde las personas que estuvieron en el armario pudieron despertar, ¿cierto? Pero ahora, ¿cómo hace la universidad para poder despertar eso? O sea, poder despertar de que despertemos de ese sueño de que la vida no es donde nos los pusieron. O sea, hay personas que tienen otro género y cuando venimos aquí hay muchas personas que le molesta, pero le molesta es por la costumbre que se han establecido dentro de nuestro hogar. Es decir, el niño que le dice que una doble moral es que respeto que seas gay, pero no lo comparto. Y le dice el hijo, papá, ¿y por qué saludaste a gay? No, no saluda a los gays, que eso es malo. Entonces vienes a la universidad y vienes con esa concepción y viene aplicada con lo mismo. E igualmente también lo que había generado la representante de los estudiantes, que había dicho que el alcohol, o sea, las llevamos a tomar alcohol y de ahí tenemos relaciones sexuales. El acto sexual se lleva por las consecuencias que vienen establecidas dentro de nuestros familiares o las culturas vallenatas, por así decirlo, vamos a ponerlo en un contexto del César, que pueden estar reproducidas dentro de lo mismo, pero aquí la cuestión es que no debemos de generalizar qué debe ser la universidad. Es más bien cuáles son los puntos enfáticos para poder luchar contra ello. Es decir, ustedes pueden crear un ente, ¿verdad? Se creó el ente, no, aquí está el ente de esto, pero nunca van a llegar los estudiantes ahí porque primero no están seguros de llegar. Tercero, la costumbre social no se genera esa construcción yendo a ese entorno, ese ente como tal, sino dentro de la educación que se va a implementar dentro del régimen académico, ahí sí se puede integrar poco a poco, ahí sí pueden ir a estos espacios, ahí sí pueden prestar mucha más atención de estos temas que se consideran que no son relevantes, pero verdaderamente sí lo son. Entonces, ¿cómo desde ustedes, desde la parte de psicología, pueden entender que la academia, no importa en qué área se encuentre, puede ayudar a que ese autoestima o a que esa percepción de las cosas cambie?
Entonces sería un punto importante no hablar tanto de entes generales, sino individualidades dentro de las clases que se desarrollan dentro de las universidades. Gracias. Bueno, muchas gracias ahí por la intervención del compañero, que efectivamente pues trae esas preocupaciones, ¿no? Ya a nivel tanto de sus experiencias, digamos, desde crecimiento, ¿no? De lo que tiene que ver con estereotipos también, lo que tiene que ver también con la cultura de la región, y también de la experiencia acá, ¿no? En la universidad. Yo voy a aprovechar entonces para que Valentina retome el tema, especialmente teniendo en cuenta que hablaste también de los temas de diversidades, ¿no? También de esa resistencia que puede existir o esa percepción que tienes a la resistencia, que este es un espacio, digamos, que se ha convertido en un espacio seguro, incluso para las personas de diversidades. Entonces aprovecho para pasarle la palabra a Valentina, que tiene esa experiencia en el tema precisamente desde la representación en la universidad y en la sede de Bogotá. Y ahí retomamos luego entonces la pregunta que haces específicamente a las psicólogas, ¿no? De cómo pensamos también, ¿no? Como desde no sé si lo veo un poco desde lo académico, ¿no? Desde lo pedagógico también, cómo efectivamente, y esa propuesta es excelente que la hagas, especialmente en este modelo, ¿no? Que tenemos de la universidad que aprende, de la universidad laboratorio, que es de cómo efectivamente el acompañamiento integral no queda solo en manos de Gloria Paulina o de una profesional, sino cómo realmente empezamos a hablar de cuidado, de salud mental, de formación con perspectiva de género desde las mismas clases. Entonces, Valentina, te agradezco si puedes retomar acá la inquietud de nuestro compañero aquí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Primero que todo, pues es que al ser representante estudiantil, y no solamente por eso, sino porque somos parte de colectividades estudiantiles, entendemos las problemáticas de salud mental y violencias basadas en género como elementos tanto estructurales como elementos que a partir de la colectividad los volvemos individuales. Me explico. Entonces, analizamos este tipo de problemáticas a partir de lo estructural y en ese sentido precisamente se debe exigir a la institucionalidad lo que nos corresponde y es la protección de nuestros derechos. ¿Sí? Yo sé que en Sede de la Paz, digamos, no está la carrera de Derecho, pero digamos que todos y todas tenemos que tener un total conocimiento sobre las dos sentencias que hay en contra de la Universidad Nacional. La Corte Constitucional efectivamente a partir de estas dos sentencias dijo que la Universidad Nacional estaba generando actuaciones irregulares en los procesos de violencias basadas en género. ¿Qué significa esto? Que la Universidad Nacional está violando los derechos humanos, está vulnerando los derechos de las mujeres a partir de procesos de revictimización. Sí, entonces estas dos sentencias de la Corte Constitucional, que incluso ya entraron en cumplimiento desde el 18 de mayo, para la rectora tiene que llamar a todas las colectividades estudiantiles y feministas para cambiar normativamente la universidad. Y efectivamente este tipo de elementos son los que nos generan un recurso de cómo entendemos la problemática a nivel estructural. Efectivamente no solamente una situación de la división de bienestar universitario o de la división de acompañamiento integral o de las psicólogas y psicólogos que atienden precisamente los protocolos, porque yo estoy totalmente convencida que la universidad no solamente tiene que tener un protocolo de atención, sino un protocolo de prevención. Dentro de nuestras propuestas, efectivamente hay una muy interesante que quisiera compartirla con la sede de La Paz, y es que los docentes, las docentes y todas las personas que, digamos, ingresen a la comunidad universitaria a partir de un contrato laboral, hagan una declaración juramentada de no haber sido procesados disciplinariamente o judicialmente por violencias basadas en género. ¿Qué quiere decir esto? Y es que en todas nuestras sedes, en todas las sedes de la universidad, hay docentes en este momento que tienen procesos disciplinarios o judiciales por violencias sexuales o violencias basadas en género y siguen dando sus cátedras y siguen generando estos cursos.
Esto no es solamente una situación que efectivamente vulnera nuestra integridad, sino que pone en peligro a toda la comunidad universitaria. Entonces, son aquellos elementos estructurales que evidenciamos cuáles son los requisitos para uno hacer parte de la Universidad Nacional. Si un proceso disciplinario o incluso una sanción disciplinaria de otra universidad no es procedente para que uno haga parte de la comunidad universitaria, entonces, ¿cuáles son los requisitos que está haciendo la Universidad Nacional? ¿Qué pasa? A nivel nacional, las universidades se tiran la pelota. Entonces, vengo de la Universidad Popular del Cesar, tuve un proceso disciplinario, no, eh, no queremos que esto quede dentro de su hoja de vida, profe, mejor retírese, vaya a otro plantel educativo y queda de nuevo en blanco su hoja de vida. Esto pasa y es sistemático. E incluso efectivamente hay funcionarios dentro de nuestra universidad que ejercen este tipo de actuaciones. Entonces, precisamente un protocolo para la prevención no solamente deviene a atender la violencia, es que atender la violencia ya es un efecto de la violencia. Lo que buscamos atender es erradicar la violencia y esta erradicación busca precisamente buscar elementos estructurales que no nos están permitiendo vivir sabroso, vivir en dignidad, vivir libremente en la universidad, ¿sí? Son aquellos elementos estructurales que son importantes para analizar, pero también aquellos elementos individuales. ¿Qué pasa con los elementos individuales? La individualidad desde una perspectiva universitaria es un poco instrumentalista, ¿sí? Porque nos entendemos como una comunidad, como un colectivo, como la oportunidad de relacionarnos con otras personas de otras edades, de otras carreras, de otros proyectos de vida, y eso es fantástico, eso es maravilloso, ¿sí? Entonces, por eso no nos gusta hablar como políticas de individualización, porque no comprenden que somos sujetos sociales y que precisamente yo me hice representante estudiantil y me hice una persona, digamos, un poco más digna en mis relaciones sociales, que busca prevenir las violencias, no por mí misma, sino porque a partir de mis amigas, a partir de la universidad, a partir de lecturas, etcétera, etcétera, fue lo que me hicieron o lo que edificaron la persona que soy ahora. Y eso es maravilloso, eso es entendernos en sociedad y en colectividad. Entonces, por eso hablamos siempre como de elementos estructurales y colectivos que busquen precisamente digamos, como de construirnos en la individualidad. Y en ese sentido, una de las estrategias que también me parecen muy relevantes son los círculos de las masculinidades, ¿sí? En todas las sedes tenemos espacios, digamos, con chicas, ¿no? Como que buscamos precisamente generarnos un espacio de cuidado, un espacio seguro entre nosotras. Y también es muy relevante cómo no solamente buscamos participar políticamente a partir de la universidad y apoyarnos y cuidarnos, sino también que los chicos busquen cómo entre los amigos, parce, hablen al respecto, ¿sí? Cómo uno está generando violencia a partir de sus relacionamientos amorosos, cómo uno precisamente permite escenarios de cultura de la violación, lo que les dije en el ejemplo pasado. Estos espacios en los que los chicos se centran a hablar de cómo ellos mismos están generando espacios inseguros para las demás personas es poderoso, ¿sí? Porque entonces atacamos esta idea que existe sobre aprender, digamos, a cómo prevenir la violencia desde la víctima, ¿sí? Entonces a nosotras desde chiquitas nos dicen no uses escotes, no uses faldas, no levantes tanto la voz, no uses el cabello alborotado, etcétera, etcétera, como un sinnúmero de elementos que imponen sobre nuestro comportamiento y no estamos de acuerdo con eso. La idea no es prevenir la violencia desde la víctima, sino prevenir la violencia desde el agresor. ¿Y esto qué significa? Que a los chicos les enseñen a no violentar, que a los chicos les enseñen a no agredir, y eso es magnífico, eso es precisamente un enfoque que debe entender la universidad, que todas estas campañas que existen de que no estás sola, denúncialo, etcétera, no responden a un ciclo de violencia. Es que uno jamás va a denunciar si uno está en un ciclo de violencia, a no ser a partir de un acompañamiento profesional, psicoterapéutico, etcétera, que muy pocas personas tenemos la capacidad adquisitiva, económica, para poder acceder a estas, ¿sí? Entonces la idea que nosotras pensamos es un aprendizaje que vaya a profundizar precisamente la raíz de la problemática. Y la raíz de la problemática precisamente pues son elementos estructurales como el patriarcado y la cultura machista. Pero entonces, ¿qué pasa? Aprender desde los estudiantes y aprender desde los maestros, que los maestros entiendan su situación de poder, ¿sí? Que cuando ejercen este tipo de comentarios de está sentado en la nota, reconocen cuál es su relación de poder con respecto a la estudiante. Es que una estudiante no va a denunciar a su profesor porque ese profesor le va a bajar la materia y va a afectar el promedio académico. Entonces, cuando entendemos que una cosa lleva a otra situación estructural, entendemos que el aprendizaje y la forma para poder prevenir las violencias no son enseñándonos a nosotras cómo no ser violentadas,
¿sí? Es precisamente ir a la raíz y a la focalización de las poblaciones que les enseñan a acosar, que les enseñan a dominar nuestros cuerpos, que les enseñan a violentar nuestros entornos y volverlos y transformarlos inseguros, ¿sí? Y en ese sentido, me parece muy poderoso que dentro de la sede puedan concentrarse y efectivamente analizar cuáles son aquellos elementos culturales. Efectivamente, yo no soy una persona de la costa, yo soy una persona del suroccidente, yo soy del Huila, y tenemos elementos culturales totalmente distintos en cada una de las regiones. Y es precisamente analizar, parce, a partir de nuestra cultura, a partir de nuestros escenarios regionales y autóctonos, cuáles son aquellos elementos que no nos permiten vivir en dignidad, que no nos permiten tener amistades solidarias, amistades que no vayan a generar efectivamente espacios de violencia. Esos elementos individuales son los que son interesantes para poder efectivamente prevenir la violencia. Pero efectivamente la universidad tiene que atacar esto en elementos estructurales. Ahora, un discurso que me parece muy peligroso es como decirle al estudiante, si tienes un problema de salud mental, ve a una psicóloga, tú puedes, háblalo, discútelo. No se está analizando por qué pasa, no se está analizando que precisamente la universidad reproduce este deterioro de la salud mental, ¿sí? Que cuando uno dice es que es el profesor más áspero porque es el que más corcha, porque es el que más pierden estudiantes, eso no es pedagógico, eso no es aprendizaje, ¿sí? Entonces, cuando culpabilizamos o responsabilizamos a las personas de que son ellas las que no pueden construir su salud mental porque no acceden a un acompañamiento psicológico, no estamos analizando efectivamente elementos estructurales que conllevan a las personas a sentirse solas, pero es que no es un sentimiento individual, ¿sí? Es un efecto colectivo y es un efecto institucional que se está generando a partir de unos elementos estructurales. Entonces, cuando se analizan esos elementos es que estamos atacando precisamente los deterioros a la salud mental y la profundización de las violencias, ¿sí? Y para finalizar, digamos, otro elemento importante es cómo el plantel administrativo o incluso el plantel profesoral está atendiendo las violencias. Tuvimos una sesión del Observatorio de Asuntos de Género y para todos y todas que nos están escuchando, el Observatorio de Asuntos de Género es un cuerpo colegiado de la universidad, no es abierto, o sea, tú entras allá es porque o eres representante estudiantil o estás delegado por parte de alguna de los cuerpos que existen al interior de la universidad, académicos administrativos, y se sientan a hablar y nos sentamos a hablar sobre la política institucional. En este momento estamos modificando el protocolo. Porque, ¿qué pasa? En el protocolo actuar de violencias basadas en género, de atención a casos, no existen medidas de protección. Entonces, yo denuncio a mi compañero de clase, pero la universidad no hace nada para que yo deje de ver clases con él. Yo denuncio a mi profesor en un curso específico y no hacen nada para que el profesor deje de dar ese curso y deje efectivamente de generarme una situación de inseguridad en medio del proyecto académico. No existen estas medidas de protección. Entonces, hace más de un año nos estamos reuniendo e hicimos una propuesta gigante y estructural sobre cómo precisamente se activan medidas de protección. Y esto en perspectiva, y en eso estoy de acuerdo con el área de acompañamiento integral, en que no es solamente una cuestión de acompañamiento psicológico, sino también una situación de la administración de la universidad y efectivamente de la comunidad estudiantil también, ¿sí? Entonces, algo que me parece muy importante es que podamos entender cómo estos elementos se van adquiriendo en la cultura académica, ¿sí? Entonces, decía el vicerrector general, imagínense, el vicerrector general, decía, es que si una estudiante viene a mí y me cuenta una violencia basada en género, pero me está diciendo que la violentó sexualmente mi colega, mi compañero, pongámosle Rodrigo, mi Rodriguito, que hace parte precisamente del plantel administrativo, ¿yo cómo voy a dudar de su inocencia? ¿Yo cómo voy a pretender? Entonces, la administración no comprende su papel en violencias basadas en género. Y en esto quiero ser muy enfática para que la comunidad estudiantil exija sus derechos y para que la administración efectivamente implemente sus deberes. Y es que ningún profesional, y en esto tengámoslo claro, ningún profesional puede hacerte dudar de la veracidad de tu testimonio. Ninguno. Esto solamente le corresponde a quien ejerce un proceso disciplinario, es decir, a quien va a hacer el juzgamiento, ya sea un juez o ya sea precisamente una autoridad disciplinaria. Pero cuando tú le vas a contar una violencia de género o una afectación a tu salud mental a un docente o a una administrativa o a una psicóloga de la universidad, no tiene ningún derecho y efectivamente está vulnerando sus deberes como profesional en poder dudar de tu testimonio, ¿sí? Esto precisamente no hace parte de las tareas que como funcionarios de la universidad tienen que prestarte a ti, ¿sí? Entonces, cuando tú dices,
este profesor no me creyó, ¿para qué le voy a contar? O este estudiante no me creyó, ¿para qué le voy a contar? O una profesional o un profesional del protocolo no me creyó. Son elementos estructurales que efectivamente no tendríamos que exigirlos, no tendríamos, es que es increíble, pero exijámoslo. Nadie tiene el derecho a hacerte dudar de tu testimonio y nadie tiene el derecho a hacerte sentir culpable, porque efectivamente esto es otro tipo de violencia, es una violencia institucional o de revictimización. Entonces, estos elementos son los que hacen parte precisamente de un análisis estructural. Y por último, en el proceso disciplinario, para quienes alguna vez han puesto un proceso disciplinario, que en sede de La Paz son muy pocos, entonces, digamos, en sede de Medellín son 198 procesos disciplinarios por violencias basadas en género. Entonces, es importante entender que los profesionales, e incluso toda la universidad, tiene que prestarte unos servicios de reconocimiento como víctima, ¿sí? Tienen que buscar tu protección. Por ejemplo, si el agresor es tu padre de familia o el agresor es tu compañero sentimental o el agresor es tu hermano, alguien que haga parte de tu círculo doméstico, la universidad también tiene que buscar cómo genera convenios con otras instituciones de la región para precisamente buscar una protección que busque precisamente proteger tus derechos. Bueno, y esto es solamente uno de los elementos que hemos analizado. Digamos que el ser estudiante de Derecho me ha permitido tener estos conocimientos de acompañar con perspectiva de género, pero que como comunidad estudiantil lo tengamos muy en claro, muy en claro, que si soy una persona trans, el profesor tiene todo el deber de denominarme como yo me identifico. Y esto ha sido un problema gigante en todo lo que son las ciencias exactas, las ingenierías, las ciencias, las matemáticas, estadística, etcétera, cuando los profesores se niegan profundamente a poder enunciar al estudiante como él se identifica o como ella se identifica. Valentina, y esto para terminar. Dentro del Observatorio de Asuntos Valentina, de Género estamos adelantando una propuesta, bueno, es que ya para terminar, no, estamos adelantando una propuesta y es la ruta de acompañamiento y asesoramiento a tránsitos del género y del sexo. ¿Qué significa eso? Que como la universidad desconoce qué personas trans, transgénero, transexuales, travestis, etcétera, que existen dentro de la comunidad universitaria, queremos hacer una ruta que pueda garantizar que si tú deseas hacer un tránsito del género o del sexo, dentro de la comunidad universitaria, no te afecte tu proyecto académico, no te afecte tu proyecto laboral, que seas reconocido, que seas reconocida dentro de las datas de la universidad, pero que también reconozcan que si un plantel médico no te quiere dar las hormonas para tu proceso de transición, la universidad puede asegurarte un acompañamiento jurídico para tener ese tipo de accesos. Que si alguna psicóloga, digamos, genera algún tipo de no sé, como de mal tratamiento o mal proceso terapéutico para tu proceso de transición, la universidad tiene toda la necesidad y todo el deber de, a partir de esta ruta, generarte un acompañamiento, ¿sí? Entonces, claro, seríamos la primera universidad del país en tener este tipo de rutas, pero que son esenciales porque muchas de las personas que deciden hacer ese tipo de tránsitos mejor desertan de la universidad superior. Solamente poniendo en esto, ¿cuántos estudiantes de nuestras clases o de nuestros cursos son personas trans? ¿Sí? El porcentaje de personas trans que acceden a la educación superior es irrisoria, es mínima, y si acceden, las universidades no los tienen en cuenta para sus porcentajes de población, ¿sí? Para sus reflexiones de política pública. Y ya, eso es como para terminar, de que podamos entender esta problemática de manera estructural y podamos tener convenios con organizaciones que hacen parte de las regiones, redes comunitarias trans, porque efectivamente las políticas públicas generan que las personas trans sean obligadas a la explotación sexual y no puedan acceder a la educación superior. Y esto debería la universidad, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Todo lo tiene que ver, porque son estructuras pedagógicas y son estructuras que tienen que tener una perspectiva social. Vale, Valentina, muchas gracias. Pues desde tu perspectiva también en el conocimiento como estudiante de Derecho de la Universidad en la sede de Bogotá y también pues de participar en esta evaluación de los protocolos, ¿no? El conocimiento desde la situación y los casos y lo que está ocurriendo actualmente efectivamente en la Nacional. Te agradecemos entonces mucho, creo que efectivamente va a ser importante que en algún momento estés aquí en La Paz y puedas acompañar, digamos, a, no sé, los grupos de colectivas que tal vez se espera también comiencen a conformarse. Y te agradecemos la participación y voy a cederle la palabra acá a las profesoras y a la profesional de psicología también para que desde su perspectiva puedan responder a la última inquietud que había. Hay otra, pero ya estamos, no sé, ahorita miramos en tiempo porque era 1 hora y bueno, como vemos hay bastante tema, pero listo.
Valentina Andrade, acá están anotando tu número, entonces ahí digo tu nombre, entonces ahí igual nos contactamos porque creo que te vas a ver con las representantes estudiantiles del comité, que por cierto pues ya tenemos, entonces la idea es que se logre esas comunicaciones. Y por ahora entonces vamos a cerrar con esta intervención que les agradezco mucho acá a las profesoras y psicólogas que también desde su experiencia puedan responder a esas inquietudes del compañero y tal vez un cierre y acompañamiento al tema, ¿no? que ha sido bien amplio hoy. Sí, muy interesante. Lástima que el chico se fue, ¿cierto? No lo ubico. Pero él plantea algo muy importante y es cómo poder vincular estos temas desde el currículo y cómo poder transversalizar esto de tal manera que a partir del ejercicio que se haga en las clases, porque pueden ser relacionadas con humanidades o no solo con humanidades, esto es algo transversal, pueden generarse acciones desde los docentes, pero sobre todo que sea en el marco de una construcción con el estudiante para que a partir de esos análisis profundos que se hagan sobre todos estos temas, el estudiante pueda cambiar o mejorar su visión al respecto de tal manera que le permita comportarse de una manera saludable en el contexto. Y cuando digo saludable es en respeto a todo el tema de la diversidad, en fomentar espacios de discusión, de análisis y también de reflexión frente a sus comportamientos en ciertos temas. De tal manera que a partir de ese aspecto curricular se pueda transversalizar y pueda mejorar el accionar individual, ¿no? Y obviamente, si mejora esto, va a ser más fácil para que desde las áreas de psicología se puedan realizar otro tipo de actividades que acompañen ese proceso. Pero muy interesante lo que él plantea y creería que es lo que se debe fomentar también desde el aula y sobre todo como actividades de proyección social que los estudiantes también, en los que ellos puedan participar, puedan llevar también este mensaje a la sociedad en general. Sí, de hecho suena muy interesante y me ponía a pensar cómo desde nuestro programa lo venimos haciendo. En ese sentido, cómo proyectamos, por ejemplo, desde las diferentes asignaturas, desde las diferentes electivas, desde las diferentes de las pedagogías que tienen los docentes en el proceso. Entonces, por ejemplo, me ponía a revisar nuestro pensum y tenemos varias asignaturas electivas que son muy encaminadas a eso, violencia en género, interculturalidad, que finalmente el trasfondo que tienen es eso, que podamos dentro del programa y dentro de la universidad sensibilizar en estos temas de género, de violencias, como lo mencionaba Valentina, de violencias basadas en género sobre todo. Entonces sí, sobre todo la pedagogía que como docentes tenemos. Entonces también me ponía a reflexionar. Como docente he invitado a las chicas a todo este tema de valorarse, en temas de relaciones amorosas que decía ella. Y dentro de las asignaturas que yo tengo está seminario de familia, porque es, digamos, mi especialidad. Entonces, trato siempre de que desde las dinámicas familiares que cada uno de ellos tiene, podamos conversar en torno a eso. Hablo desde mi dinámica familiar incluso, y entonces cómo sentimos identificación, ok, es que a ti también te pasa lo que me pasa a mí, o en tu familia también ocurre lo que ocurre en mi familia. Y siento que esa es una forma de poder llegar al estudiante independientemente de la asignatura, independientemente del programa en que tú estés, como docente sí podemos llegar a los estudiantes. Y los estudiantes pueden confiar en nosotros. Y estoy un poco en desacuerdo en lo que decía Valentina, de que decir acude o aquí estamos como psicología,
yo creo que sí es una herramienta que, que tienen los estudiantes y que muchos de ellos acceden y que ha sido positivo este acercamiento. Entonces, muchos no conocen que existe, pero otros que sí conocen han llegado y han dicho, de verdad sí me gustó, sí me ayudó, lo necesitaba. Entonces creo que es una forma, es como invitarnos como docentes a reflexionar sobre nuestro quehacer pedagógico y cómo nosotros estamos llegando a nuestros estudiantes y en ellos estamos generando eco de poder decirle, profe, ven acá, es que me regalas unos minutos después de clase o antes de clase o en otros espacios. Hay algo para finalizar, disculpen, que me gustaría mencionar y es felicitarlos porque tienen un observatorio que se encarga de estudiar todos estos casos. En la mayoría de las universidades del Caribe colombiano no existe y las decisiones que se toman son más correctivas, es decir, el docente se le ve involucrado en algún tipo de comportamiento discriminatorio o que es una persona que está siendo victimario, sencillamente se le termina el contrato, pero resulta que eso no resuelve el problema, porque esa persona donde quiera vaya va a tener ese mismo comportamiento. Y en otros casos, donde ni siquiera se tienen en cuenta y los profesores siguen ahí. ¿Ya? Entonces creo que han dado un paso adelante muy importante y los felicito por ello. Bueno, bien, nada, para finalizar, yo creo que esto es una articulación de muchas cosas. Necesitamos lo estructural, necesitamos el currículo, pero yo sí creo que esto va mucho en la mirada de todos los que estamos puestos en la comunidad universitaria, de los psicólogos y psicólogas que nos movamos del consultorio, que trabajemos por las necesidades de la comunidad universitaria, pero también de los docentes, que se den cuenta que estamos haciendo una formación integral, que una cabecita llena de conocimientos, disciplinarmente lleno de habilidades es importante, pero que nada sirve si realmente no hemos tocado el ser humano que hay ahí. Entonces creo que es que ampliemos la mirada y nos demos cuenta que conocimiento, busquemos en Google, ¿sí o no? Busquemos una tesis de doctorado, una investigación bien hecha, pero seres humanos que realmente salgamos a transformar. Eso es como el compromiso que cada uno y cada una de nosotras tenemos en la comunidad universitaria. Entonces es como una combinación, porque finalmente lo que también necesitamos es que los docentes miren un poco más allá de lo disciplinar, pero que también ustedes como estudiantes alcen la voz cuando sienten que de alguna manera no se les está mirando de esa manera, que los derechos se están vulnerando, y nosotros también desde la psicología empezar a movernos desde proyectos que toquen realmente. Nuevamente, y es que los proyectos no pueden salir desde los escritorios o desde un proyecto puesto en un papel, tiene que salir de ustedes mismos. Entonces nosotros podemos abrirnos a escuchar a sus necesidades, qué es lo que ustedes necesitan, pero también necesitamos que ustedes participen, contándonos, hablándonos sobre cuáles son sus problemáticas, cómo lo podemos hacer mejor, cómo podemos realmente incidir en sus trayectorias de vida. Porque cuando se para aquí nuestro compañero a hacernos estas preguntas y hablando de esta manera que impacta tanto, a mí me impactó un montón escucharlo, yo digo, claro, él está hablando desde su experiencia de vida, desde su trayectoria de vida. Entonces, como egresados y egresadas, ¿qué es lo que vamos a hablar desde la trayectoria de vida universitaria que tuvimos? Eso es un compromiso de todos y de todas. Bueno, nuevamente agradecer aquí a las invitadas. Esperamos que no sea la primera vez, esperamos que efectivamente se logre dentro de esas articulaciones y también lo que mencionaba Valentina de Bogotá, la importancia aquí a nivel regional de buscar esos acompañamientos cuando no lo tenemos, entonces lograr desde su experiencia también esa participación. A quienes estuvieron finalmente por interés personal, a quienes estuvieron por corresponsabilidad, a quienes estamos escuchándonos y pensando realmente, reflexionando ahora en este momento sobre estos temas, les agradezco mucho. Les agradecemos y esperamos que realmente este sea un espacio para que quienes terminaron viniendo porque les tocaba o porque realmente estaban pasando y les llamó la atención, pues que sea un espacio de verdad de reflexión para pensarnos en todos estos temas.
en el cuidado, en cómo vemos a nivel institucional también cómo empezamos a hablar de temas de perspectiva de género, de salud mental, de promoción de la salud, ¿no? Y del acompañamiento, digamos, no solo de la parte académica, sino también de la formativa, digamos, de cómo somos personas. Entonces, mil gracias a todos y a todas, y pues esperamos que esto sea esa apertura a abrir este tipo de espacios y de temas. Mil gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.